Yo creo en ti. Güey, yo veo baches, calles sin luz, pavimentaciones deplorables y infinidad de cosas que veo en la ciudad y obviamente no me gustan, güey. Pero ¿por qué yo voy a tener que invertir mi tiempo y mi dinero a hacer cosas que se supone le corresponden al gobierno? Pues en parte tienes razón, pero por otra parte también es una visión errónea en la que hemos crecido de papá gobierno, ¿no? Y es que tenemos que darnos cuenta que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Hacer cosas tan pequeñas, pero que realmente pueden trascender a que el gobierno sí haga, pero que es una chamba de ambos, ¿no? Tanto el ciudadano como el gobierno. Tenemos la responsabilidad de cambiar lo que critiquemos. 1, 2, 3. Hacking Politics. Bienvenidos al podcast de Yo Creo en Ti. Yo soy Miguel de la Torre y en el episodio de hoy tenemos dos invitados chingones. Regresa Álvaro Cárdenas, que ya estuvo conmigo en otro episodio de Hacking Politics. ¿Qué rollo? Y se suma un invitado chingón al episodio llamado Jorge Saucedo. ¿Qué hay, Rosa? Mejor conocido como Jorge Informa. Jorge es analista político y de datos, activista, líder de opinión, creador de contenido. Puro chingón de este lado. Madre. Bienvenidos, cabrones. Qué currículum, mi Jorge. Pues, muchas gracias por la invitación y sabes que soy un buen seguidor de tu podcast y que es un placer y un gusto estar aquí con ustedes para hablar de esto que nos encanta. Bien, qué chido que te guste el podcast. Ojalá tú y tus seguidores le puedan dar seguir en Spotify al canal. Y Álvaro, qué chido que regresas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la intención de este episodio? Con el primer episodio que se hizo de Hacking Politics, vimos que hay gente interesada en aprender el tema. Nos dimos cuenta de que sin estar tomando posturas a favor o en contra de alguien, ni tampoco andar grillando, la gente estaba dispuesta a escuchar más de lo que usualmente lo hacen. Entonces, quisiera empezar este episodio para hablar de lo que es el papá gobierno. Papi gobierno. ¿Por qué en México la raza quiere que papi gobierno se responsabilice de todo? A ver, el invitado Jorge, el nuevo invitado. Mira, yo creo que el problema aquí en México, ahorita Álvaro nos hablará un poco de la historia de cómo surge esto, pero aquí en México el problema es que los pobres son las víctimas del gobierno, pero a la vez son quienes se benefician del gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo gobierno es el que los mantiene dándoles apoyos sociales, pero es el mismo gobierno el que no les permite avanzar. Y aquí viene esta parte de cuál es realmente la responsabilidad del Estado, ¿no? Y debemos de tener conciencia de que la única responsabilidad del Estado es generar las condiciones para que nosotros como ciudadanos pues podamos tener lo que necesitamos, ¿no? Son mínimas las responsabilidades como la seguridad, etcétera. Ahorita lo hablaremos, pero que realmente este paternalismo pues ya trascendió porque beneficia a los políticos, a quienes están en el gobierno y a quienes desean estar en el gobierno, ¿no? Claro. Os estamos diciendo entonces que la raza no es la que quiere beneficiarse, sino más bien que el Estado es el que quiere beneficiar con una intención electoral a la gente, ¿se podría decir? Yo creo que es de ambos, ¿no? O sea, es que la ciudadanía cree y considera que el gobierno es responsable de lo que le pasa y por lo tanto es el que le tiene que dar respuesta a todo. Claro, tú dices eso, pero en mi punto de vista, el gobierno también se ha encargado de que la gente lo vea de esa manera. O sea, que es así como una obligación de que tú me tienes que estar a mí pues apoyando de todas las maneras. Yo no sé, yo a veces pienso y he escuchado mucha gente que dice que la gente es floja. Y yo creo que aquí es un tema controvertido porque claro que es cómodo a veces estar recibiendo bienes y servicios sin tener que tener un esfuerzo real. Pero como lo decíamos hace ratito, ¿a quién es a quien está beneficiando el estar dando todos estos bienes y servicios? ¿Es en verdad la gente? ¿O es al gobierno? Claro, o sea, a la gente le ha beneficiado, ha mejorado su calidad de vida, ha generado movilidad social. Pero es que aquí hay que ver que hay una muy delgada línea entre cuando sí le toca al Estado ser este papá, o sea, y cuando le toca, pues cuando hay una cuestión como una catástrofe natural, una cuestión que realmente pone en desventaja a las personas que comúnmente no lo están. Pero aquí estamos hablando que es una cuestión de todos los días y de que no importa el partido, no importa el periodo, o sea, siempre es este asistencialismo el que mantiene
al papá gobierno, ¿no? O sea, creyendo que nosotros somos los niños y que nos maduramos y no comprendemos qué sí le corresponde al gobierno. O sea, ¿qué le corresponde al gobierno? No le corresponde darnos trabajo a todos ni mantenernos, le corresponde generar las condiciones para que haya inversión y que por lo tanto haya empleo, ¿no? No le corresponde repartir el dinero como comúnmente estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Sino le corresponde invertirlo en infraestructura, en distintas cosas que beneficien al ciudadano. Yo creo que hay que poner esto en perspectiva, porque para la gente que nos escucha, nosotros crecimos con este sistema, ¿no? Nosotros crecimos en un México en donde el gobierno está muy presente en las colonias y más en las colonias de estratos marginados, bajos, medios bajos. Nosotros lo hemos visto, conocemos casos, pero no siempre ha sido así. Es por eso yo creo que es importante ponerlo un poquito en perspectiva. Ahorita hablabas de cuáles son las funciones reales del Estado. Yo creo que esta es una pregunta que hasta el mejor politólogo, los politólogos más famosos, van a batallar en responderte, o al menos van a disentir en cuanto a su opinión. Lo que sí es cierto es que el Estado se funda hace no sé cuántos años, no tengo el dato, pero se funda con un único objetivo, que era, ¿cuál creen? Servir. ¿No? Pues ya la seguridad. La seguridad, sí, creo que sí se la sabe. Sí estudiaste, carnal. Sí, la gente se juntaba para... ¿Pero a qué te refieres con seguridad? Pues sí, hace cuenta, imagínate, hace muchos años la gente era nómada y vivía en pequeños grupos y entre ellos se atacaban, se robaban la comida, las mujeres, había violencia. Entonces lo que empiezan a hacer los grupos es a asentarse en ciertos lugares y a crear seguridad. Esta seguridad era dirigida por lo que ahora lo podemos llamar un gobernante, y este gobernante les garantizaba, era el más fuerte, ¿no? Todas estas características, claro, y les garantizaba la seguridad. Pero ¿cómo de esto, digo, para ya no ser un podcast histórico, sino cómo esto ahora se traslada en que el gobierno ahorita tiene la obligación de, por ejemplo, darnos de desayunar, como pasa en muchos lados? Claro. ¿Cómo pasó el gobierno de tener una única función a estar presente en todo? Digo, y nos podemos meter hasta temas de comunicación, ¿no? También cómo está hasta tan presente en el tema de regulación de la comunicación, pero yo creo que es otro tema. Pero hablemos de bienes y de servicios. ¿Cómo está presente en toda la vida del ciudadano? Yo creo que, ahí no sé, Jorge. Yo tengo una pregunta. O sea, después de todo lo que platican, sí, si pudieran decírmelo así como que muy claro, con manzanas, ¿por qué entonces se creó el Estado benefactor, güey? Bueno, yo creo que, y aquí es lo que quería señalar hace rato, o sea, si comparamos con una cosa que todos conocemos, es el Estado o el paternalismo del gobierno para el ciudadano es como la novia tóxica a uno que no quiere liberarse de ella, ¿no? O sea, claro, que güey, aunque sabes que te hace daño la novia o el novio tóxico, ahí te mantienes, ¿no? Es igual aquí, o sea, a lo mejor ahorita Álvaro nos da unas cuestiones de pobreza de datos, pero es igual, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se mantiene? Y también el tema de pobreza es un tema complicado de explicar, pero en términos reales, o sea, esas estadísticas, esos números, de alguna u otra forma también benefician al Estado, ¿no? Entonces, como lo decía en un inicio, o sea, tanto los pobres vienen a ser esas víctimas que son abusadas por el gobierno, como también son los que se aprovechan del Estado paternalista. Claro. Yo creo que yo me quedaría más bien, y diciendo un poco en la segunda parte de tu argumento, yo creo que me quedaría con que son las víctimas. Claro, pues sí, güey, en los nuevos datos del Coneval. ¿Y qué es del Coneval, Miguel? Güey, sí estudié. Ya sabes, güey. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ay, güey. Perros. Bueno, en este último informe sacan que el número de pobres aumentó en los últimos 10 años, güey. Claro, esto nos viene a cuestionarnos de la eficiencia de la política laboral, social y económica que han llevado los últimos gobiernos. Porque no sé cuántos, si no tengo el dato, no sé si tú lo tengas, Jorge, pero ¿cuánto se ha invertido en tratar de disminuir la pobreza en México? Pero aquí yo creo que habría dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿en dónde estarían esos pobres si no se hubieran usado estos programas? Esto no significa que
los programas hayan tenido el éxito ni que se hayan invertido como se debiera el dinero. Sí, pero también sirvió, creo que viene esta otra parte en la que también tenemos que darnos cuenta que o sea, que los pobres no son pobres porque quieran, sino es una consecuencia de estas decisiones que ha tomado el Estado. Dentro de ellas el paternalismo, ¿no? O sea, porque luego creemos que el pobre es pobre y que es porque es flojo y porque no quiere salir adelante, pero la realidad es que los números nos demuestran que solamente 3 de cada 10 podrán salir de la pobreza. Los otros 7 van a estar estancados, ¿no? Entonces... Así, en México el que nace pobre... Es muy probable que va a morir pobre, ¿no? Ahora, pobre, sí es. ¿Ustedes creen que este pedo sí es totalmente cultural? O sea, o... ¿cómo le llamarían? Yo, fíjate, y no sé si esto es un poco controvertido, pero yo sí creo que se crean círculos que te permiten generar movilidad social. Hoy te estaba unas colonias en la mañana, estábamos tratando de formar unos proyectos en ciertas colonias en Torreón. Nosotros tenemos una visión que queremos generar comunidad, no queremos generar estructuras clientelares como generalmente se quieren formar. Entonces nosotros nos esforzamos mucho en tratar de solucionar un problema en específico, y creemos que ahorita el problema a solucionar es la educación o el ingreso. Desde nuestra trinchera es lo que estamos tratando de hacer. Pero respondiendo a tu pregunta, no creo que sea cultural, pero sí creo que la sociedad en la que creces influye muchísimo. Nosotros, regresando al proyecto que te contaba, nosotros queremos que un grupo de mujeres vendan cierto artículo a restaurantes. Nosotros nos topamos con que ellas, aunque el producto que producen es de alta calidad, no tienen la red de contactos. Sí, la infraestructura que nosotros tenemos por haber nacido en las circunstancias que nacimos, ¿no? Así lo es. Entonces, no es una parte cultural, pero tu medio, además que no te beneficia, te perjudica, porque no existen estos elementos que te permitan desarrollar ciertos proyectos, y es en algo que yo creo que tenemos que empezar a trabajar. Y creo que ese es el punto más importante, Miguel. O sea, a veces por este sesgo que tenemos, por el círculo en el que nacimos, la situación económica en la que tuvimos, o simplemente la oportunidad de estudiar en una escuela, o sea pública o sea privada, somos 1 de cada 10 de los que terminamos la universidad, pues es un privilegio, ¿no? Entonces, hablar desde esta perspectiva del paternalismo como un poco distante, sin formar parte de estos círculos de pobreza, pues también nos da una gran responsabilidad. Que eso no significa que los partidos no se benefician. Tomemos el ejemplo más claro de lo que está pasando en este momento y que forma parte de la estructura del gobierno, que son las becas, los estímulos, los programas de desarrollo, que al final de cuentas, aún con todo el dinero del mundo, mientras no haya un verdadero desarrollo que genere lo que hablábamos, políticas. ¿Pero verdadero desarrollo en qué sentido? Pues políticas públicas que realmente el Estado no sea el paternalista que te está dando el dinero mes con mes, sino que está generando las condiciones para que tú también le eches ganas, ¿no? O sea, te estoy dando la oportunidad de que tengas una educación, de que tengas un empleo a través de la inversión que estoy atrayendo, pero no estoy dándote el dinero para una beca, no te estoy dando un estímulo porque creo que eres una persona que no hace nada, y por lo tanto creo que de esa manera se está moviendo el dinero en México, porque yo creo es un ciclo absurdo. Yo creo más bien que no hay una respuesta concreta, el sí o no, porque ahorita que me estás diciendo todas estas condiciones, lo primero que se me viene a la cabeza es un país, y es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es de los países con mayor índice de pobreza del mundo y de desigualdad. Entonces, tú, viendo este ejemplo, pues las condiciones idóneas ya existen en ese país, y aún así existe mucho rezago en la misma, y es totalmente opuesto al Estado mexicano, ¿no? El Estado de Estados Unidos es un gobierno mucho menos interventor que el mexicano, ¿no? De hecho, tiene una política mucho más neoliberal que la mexicana. Entonces, yo creo que no sé si hay una respuesta a favor o en contra, pero lo que sí sé es que en México no ha funcionado. Esta política de Estado benefactor, que viene en crecimiento, que eso no sé si sea preocupante, vamos a ver qué enfoque se le da, pero en México ha habido un Estado benefactor, un Papa Estado que ha regalado muchísimo dinero en campañas políticas, regala muchísimo dinero, y no vemos que la gente cambie sus condiciones de vida. Sí, claro, y a lo que yo me refiero con este comentario es que el dinero que está siendo utilizado por el Estado para supuestamente beneficiar a jóvenes, señoras, personas de la tercera edad, realmente es querer tapar
el pozo con la mano cuando el problema es aún mayor, ¿no? O sea, Claro. el solamente creer que con el dar dinero de esa manera se va a mover la economía en México es pensar que es como si tu mamá te da 20 pesos y por eso ya en tu casa hay más dinero. Pues no, es el dinero de tu mamá, solo pasó a tus manos y te lo están permitiendo que tú lo gastes. Es lo que decía el Coneval, ¿no? Hace unos días, después de que hace un análisis de las políticas sociales de este nuevo sexenio, los advierte y les dice, oigan, ustedes no tienen reglas de operación. Para el que no sepa qué es una regla de operación, tú cuando vas a invertir dinero en un programa de gobierno, tú tienes que saber cómo lo vas a invertir, cuándo, dónde, y tienes que tener un indicador que mida la eficiencia de eso. Y resulta que estos nuevos programas no tienen reglas de operación. No Pero existen reglas de también ¿Por operación. qué? O sea, ¿a qué se debe que no estén regulados? Es que hay que ¿no? ser conscientes también de una cosa, Álvaro. O sea, el que no existan programas o métodos para regular y analizar los datos o los números de manera fría de cuánta gente se está beneficiando y de qué manera se está invirtiendo. Pues O cómo también, ese dinero va a beneficiar. Eso es más- o simplemente a quién le está llegando ese dinero, ¿no? Porque muchos de estos programas, a declaraciones del gobierno han sido que es de buena voluntad y que lo que importa es que se beneficie al mexicano porque lo más importante es la palabra, ¿no? O sea, cuando no puedes utilizar el dinero de nuestros impuestos en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que quienes nos escuchan también comprendan que sí y que no le corresponde al Estado, ¿no? Yo creo que saber qué le corresponde y qué no le corresponde, y para eso estamos ahorita, no hemos coincidido mucho en esta ocasión, pero yo creo que el saber qué le corresponde también no es una respuesta de A o B. Yo creo que tiene que ver, y lo platicábamos hace tiempo, con cuánto dinero tiene el Estado. Ahora- Así es simple, es como, perdón que interrumpa, pero No, es dale, como dale. la persona que tiene más ingresos. ¿Qué va a hacer? Va a gastar más, es natural, es un principio de la economía, ¿no? O sea, si tú tienes un mayor ingreso, tú gastas más. Así es el gobierno, entre más ingreso, más gasta. Entonces yo creo que esa es la vara con la que se debe de medir. No podemos estarnos endeudando o dejando de hacer proyectos estratégicos en el país, en el estado, en el municipio, por tratar de estar regalando dinero. No, claro, No, y claro yo que no estoy diciendo que yo defienda el que se le regale ese dinero, o sea, al contrario, creo que ese dinero se tiene que utilizar de la mejor manera, donde realmente las políticas públicas que el gobierno enfrente sean políticas que beneficien al ciudadano, no solamente que volvamos a tapar el pozo con la mano. Sí. A ver, los voy a interrumpir ahora yo, cabrones. Me A ver. gustaría que ejemplifiquen de la mejor manera este tema, para que la gente que ya llegó hasta aquí sepa de qué estamos hablando y por qué es un tema importante. Es un tema importante porque la gente, y lo digo como algo general, es la gente no siente que las cosas sean suyas en este país. Nos Totalmente sentimos muy de acuerdo, mexicanos cuando juega la totalmente selección, pero no sentimos que nos pertenezca a nuestra ciudad. Pero ¿qué pasa cuando sientes que te pertenece? Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que un día te das cuenta que el servicio de la limpieza no pasó a recoger la basura, no barrieron, en fin, las Claro, cosas básicas. Claro que me voy a emperrar. Sí, pero entonces ese día tú te sales y la recoges y empiezas a limpiar y te das cuenta que es muy fácil. Claro. Y eso motiva a que tus vecinos hagan lo mismo. Entonces te das cuenta que es una cosa que puede que le corresponda al gobierno, pero que tú lo puedes hacer. Y ahora ya puedes exigirle al gobierno. No estás dependiendo de papá gobierno, sino que estás actuando, ¿no? Y con una cosa tan pequeña que es recoger la basura y limpiar, te diste cuenta que tienes en tus manos un gran poder. Poner el ejemplo, ¿no? Efectivamente, y además de poner el ejemplo, el que a veces uno de los casos más interesantes que hubo fue el señor que se bajó y parchó unos baches porque se cayó varias veces. Claro. Y son cosas sencillas que a lo mejor tienen un costo mínimo, pero que generan una gran empatía porque es un problema que todos compartimos, pero a veces no nos atrevemos a hacer las cosas porque decimos, no tengo tiempo, no me interesa, qué flojera, yo no sé de política, yo esto, pero a veces ni siquiera es hablar de política, sino es actuar. Actuar. Ahorita que dices actuar, yo quiero que me comenten los dos, quiero escuchar el punto de vista de los dos y que nos indiquen cuál es la mejor manera de actuar desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, porque escuchamos bastante sobre genera comunidad, liderazgos, pero al final del día la gente también tiene hogar, al final del día la gente también tiene hijos, al final del día la gente también tiene pues prioridades, ¿no? Y yo creo que la gente se escuda ahí, en donde, oye, güey, vengo del jalar, güey, apenas me está saliendo para el mandado y todavía tengo que invertir mi dinero para poner el ejemplo cuando se supone que
que papá gobierno debería de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para luchar contra este tipo de ideas? Pues sí, yo creo que la mejor manera, no sé cuál sea, ¿verdad? O sea, yo creo que depende muchísimo, pero sí es necesario, y eso es lo que yo entiendo la pregunta, yo creo que sí es necesario desvincularnos de papá gobierno, o sea, empezar a tomar responsabilidad. Es algo que le han llevado de muchas maneras, ¿no? La sociedad civil, la responsabilidad ciudadana, la participación, como le quieran llamar, ¿no? Pero al final de cuentas sí es importante ver cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena. Como ahorita comentaba Jorge, y lo hemos discutido varias veces este tema, el tema Moreleando, ¿no, Jorge? Sí. Rápido. La raza que nos escucha, Moreleando, es un proyecto bien chingón que empezaron aquí en Torreón, Coahuila, en donde es una calle que estaba básicamente muerta. No, y era la zona roja era de Torreón. Era la zona más roja de Torreón. O sea, donde estaban las prostitutas. Cuando Torreón ocupaba el 4º o 5º lugar a nivel mundial como una ciudad insegura. Así es. Y estos compas se organizaron, incluso el día que empezaron, el primer día de Moreleando, había unos muertos ahí en esa calle y era como, ¿empezamos o no empezamos? Claro. Y empezaron. Y es lo que te digo, o sea, detalles tan chiquitos como tomar una calle y luego decir, no hay alumbrado y la gente se siente insegura al caminar en esta calle. Entonces esos compas se cooperaron, se organizaron, cambiaron la luminaria y luego el gobierno se sintió comprometido y cambió toda la luminaria de la calle. Y entonces lo que pasó a ser un proyecto de 5 o 10 personas pasó a ser el primer día 50 y luego el mejor día de Moreleando, recuerdo muy bien, eran más de 25,000 personas caminando por una calle en Torreón. Y hoy es la zona más económicamente activa. La zona más económicamente activa de Torreón. Y entonces, pero eso empezó porque alguien se organizó, se dio cuenta que la calle le pertenecía, que la política la hacemos todos, no solamente le corresponde a los políticos. Y a lo mejor suena trillado, pero ahí es donde te diste cuenta que tú como ciudadano también te puedes organizar y puedes hacer las cosas. Esto no significa ser un revolucionario, ir contra el sistema, no, sino significa que también te das cuenta que tienes una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues la que tú puedas empezar, o sea, porque no te estoy diciendo ve y manifiéstate, no pagues impuestos, no cargues, o sea, gasolina, estas cosas ya a lo mejor un tanto de desobediencia civil. Sino te estoy diciendo que con hacer actos tan pequeños que incidan en tu positivos. calle. Ok, me gusta todo lo que me dicen, pero me gustaría hacer como un llamado a la acción, yo así le llamo el call to action, y me gustaría que nos comprometiéramos todos alguna dinámica que pudiéramos transmitir por el Instagram, por Facebook, por donde sea, inventar un hashtag. ¿Qué hashtag se les puede ocurrir para que la gente que empiece a hacer este pedo, pues nos demuestre, ¿no? De que tapé un bache, o sabes que el día de hoy le puse un granito de arena a mi ciudad. Pues ve, yo creo que siempre estamos criticando, claro, y criticando, y criticando, y criticando. Entonces, debemos dejar de criticar, ¿no? Ese sí, yo creo que debe de ser el llamado. Vamos a dejar de criticar y actuar. Claro, a lo mejor puede ser... Perdón, dale. Y yo creo que, como dice Álvaro, o sea, es criticar, pero decir, bueno, pues ya me voy a quedar callado. No, sino aportar. Y como a lo mejor, claro, pues vamos a cambiarnos ese chip que traemos y decir, ahora voy... Si critico, no sé, el tema de la basura, pues ahora la voy a recoger, ¿no? O sea, si critico el tema de los tránsitos, que es un tema que ahorita está muy latente aquí en la región, pues a lo mejor si me paro un tránsito, no voy a ir con esta reacción de querer confrontarlo, sino una cuestión más amistosa, etcétera, ¿no? O sea... Y responsabilizarte del acto, ¿no? O sea, que si te pasaste el rojo o traes el celular en la mano... Compadre, pues y es algo no que hay moche, hay que pagar la multa y poner el ejemplo, ¿no? Y es algo que tenemos tangible, ver, unos ciudadanos de Torreón, Coahuila, digo que es donde estamos grabando el podcast, pero puede ser cualquier ciudad de este país o del mundo, claro, unos 10 ciudadanos de Torreón hicieron lo que ni el gobierno en su momento pudo hacer, que fue crear condiciones de seguridad en la zona más insegura de una ciudad. Yo creo que teniendo ese ejemplo y viendo los buenos resultados que tuvo, nos debe de servir como un motivador y decir, podemos en verdad hacer un cambio. Yo creo en ustedes, carnal. Claro, por eso a mí me encanta este podcast, Yo Creo en Ti, porque en nosotros está el poder cambiar nuestro entorno. Por eso yo la primera vez que te vi te lo dije y me encanta. Y creo que estaría fregón totalmente de acuerdo, que la gente que te sigue, Miguel, y que la gente que nos sigue, sea conocida o no sea conocida, o sea, comprenda la magnitud del que si tenemos esta visión de hacer que las cosas no solo sean críticas, sino acciones, pues la situación de nuestra ciudad puede cambiar en muchos sentidos, ¿no?
Totalmente de acuerdo con ustedes. Hashtag fuera papá gobierno. Yo creo que para ya finalizar el episodio, le vamos a poner hashtag cambia lo que criticas. Claro, hay que hacer un reto, ¿qué? Jalo, yo también. En la semana subimos al menos un acto que nosotros consideremos, más bien, subimos un acto de algo que nosotros critiquemos todos los días y que hicimos algo para tratar de transformarlo. No tiene que haber un resultado inmediato, pero al menos hacer algo, ¿no? Mira, para hacerlo más real, para que la gente se anime más, porque como habíamos dicho, la gente también tiene cosas que hacer. Uno al mes, aunque sea. Que lo compartan. Una semanal, mensual, que 15 días, cada vez que ustedes quieran. El chiste es despertar ese algo en ustedes de decir, güey, vamos a apoyar a nuestra ciudad. Vivas en donde vivas. Vamos a apoyar a mi colonia, güey. Vamos a apoyar. Vamos a cambiar lo todo, que criticamos. No, y que entendamos que este podcast es un podcast de todos, no solamente es de quienes... Así es. Decimos saber de política porque al final la política no podría existir si no estuviéramos todos, ¿no? O sea, el que nos escucha, el que está hablando y pues lo que está pasando, ¿no? Mira, uno de los por qué yo decidí invitarlos a ustedes a que sean parte del podcast es por lo siguiente. Yo, en donde más me gusta hacer así como énfasis es en potencializar a la gente, ¿no? Y me he dado cuenta que al momento de hacer negocios, al momento de que la gente necesita emprender algo, lo primero que sacan es que es muy difícil sacar estos permisos, es que es muy difícil la estructura que tenemos aquí con México, y así como me puedo sacar 1000 variables, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy criticando, tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Claro. Que es sembrar esa semilla de que, cabrones, podemos, o sea, no, ya nos toca un cambio a nosotros, o sea, nosotros tenemos que generar las cosas que queremos. Y qué mejor ejemplo que el que dijiste, o sea, de transformar una calle, güey. Esa calle tuvo tanto éxito que hay derrama económica. Es la zona de las zonas con más plusvalía de la ciudad. Claro, 1, 2, se vio un cambio en la seguridad dimensional que costó muchos años, pero la gente no salía, no hacía nada de sus vidas, y gracias a una calle volvió a nacer todo esto. Entonces yo estoy... Digo, no hay que abrumarnos, o sea, esto es un caso muy grande. Claro. El call to action es, vamos a hacer lo que sea vamos a cambiar algo que critiquemos, aunque sea algo chiquito. Claro. O vamos a dejar de hacer algo que critiquemos, ¿no? Si damos moches, pues cuando nos paren, pues no moche, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un acto, también podemos dejar de hacer algo que estamos haciendo mal. Si texteo cuando voy manejando, pues hay que dejarlo, ¿no? También hay que tomar en cuenta, uno, que es un riesgo, güey. Un riesgo y que pones en peligro tu vida, como también es una infracción, o sea... Totalmente. Entonces, por favor, recuérdenos sus redes sociales, ya para que la gente pueda localizarlos en caso de que quieran. Todas mis redes son @JorgeInformando. Yo estoy en Facebook como Álvaro Cárdenas, mi página, y en Instagram como Álvaro-RCD. Excelente. Twitter. Álvaro-RCR. YZ. La verdad que apenas la estoy empezando a utilizar, pero bueno. Les recuerdo mis redes sociales, Miguel Melate. Por favor, me encanta cuando me mandan mensajes. Sus retros son excelentes para nosotros y hacen que esto sea cada vez mejor. No olviden de darle suscribir al canal y no se olviden del hashtag cambia lo que criticas. Nos vemos en el próximo episodio de Hacking Politics. Hasta la próxima. Yo creo en ti.